Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. Buenos días, amigos, qué bueno que nos acompañan como siempre en su programa El Análisis con Virginia Alfaro y Olinto Montiel. Hace una semana empezamos el ciclo de personajes famosos de la historia. La semana pasada fue Hildegarda y esta sesión vamos a hablar de Hipatia de Alejandría. Buenos días, Olinto. Hola, Vicky, y a mi queridísimo Alejandro, como siempre, acompañándonos. Buenos días, Ale. Hola, muy buenos días a todos. Ale, ya saben que es una enciclopedia andante. Nosotros necesitamos de la tecnología para auxiliarnos en datos que no retenemos, pero bueno, Ale no necesita esas cosas. Viene directo del periodo de la Ilustración. Muchachos, lo que pasa es que ustedes son pudientes y yo Pues estábamos comentando sobre Hipatia. Para quienes estén interesados en este personaje, hay una película muy interesante, muy bien hecha, considero yo, aunque no es tan exacta la parte de su muerte, porque en la película le ayudan a morir antes de que la pillen, ¿no? Pero en la realidad, según la historia, la apedrearon, la destazaron y la quemaron después, ¿no? Sí, horrible. Esta película, para quienes estén interesados, se llama Ágora, se hizo en el 2009 y el director es Alejandro Amenábar o Amenábar. Bueno, Está acentuado en unos y en otros, ¿no? Entonces, si la buscan, es una película muy, muy bien hecha, muy es con bonita. una actriz inglesa, me parece. Ajá. La película es española. tan bueno. Esta muchacha hizo películas un poco menos trascendentes como La Momia, me parece, algo así. Ah, sí. Esta chica ya ganó un Oscar, ¿eh? ¿A poco? No es cualquier actriz, ¿sí? Sí, realmente la película está muy bien ambientada en las luchas religiosas porque fueron los cristianos quienes, como siempre, atemorizados por el conocimiento, acaban con la vida de Hipatia. Posiblemente para algunos tenía 45 años, para otros podría tener hasta 60 años. Sí. Depende de las fechas. Es que exactamente lo que no está exacto es su fecha de nacimiento. Dicen que en el 350, en el 355 y los que más se acercan al 370. Sí. Y murió en el 415, entonces. Bueno, hay que sacar las cuentas. El caso es que haya muerto de 45 o de 60, pues no cambia realmente nada de la vida de esta mujer extraordinaria, hija de Teón, uno de los filósofos más importantes neoplatónicos, señores de Plotino, que era el fundador de esta escuela neoplatónica, en donde la visión del alma, que es una parte muy importante que retoma el cristianismo. Sí. El cristianismo en estos primeros momentos ya se había producido el concilio de Nicea de 325, en donde ya se había dado por hecho, por ejemplo, que el Padre Nuestro iba a ser la oración por antonomasia. Así es. Y se había tomado ya el credo de Anselmo, en el sentido de que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo eran uno y la misma, digamos, persona, filosóficamente, o más bien teológicamente hablando, que contrastaba notablemente con el arrianismo, que decía que Dios Padre y Dios Hijo eran entidades diferentes, en donde Dios había elegido en la figura de Cristo su representación humana, que me parece más sensato y que había nacido biológicamente de una madre, igual con la placenta pegada y todo lleno de sangre y demás, ¿no? Como cualquier Mortal. Otro. El arrianismo fue acabado, fueron perseguidos los arrianos, y se impuso esta visión, como decía anteriormente, en donde las tres personas eran
una y la misma. Esto nace del Concilio de Nicea en 325 después de Cristo. De paso, cosa que, por cierto, entre paréntesis, no te explica el catolicismo realmente cómo funciona este 3 en 1. Pero bueno, será. Son cuestiones teológicas. Claro. Es el misterio de la Trinidad. Que no es privativa nada más del cristianismo. No, claro que no. Pero si se dan cuenta y estudian un poco a Platón, sobre todo la República, por ejemplo, se van a dar cuenta del mito de la caverna, donde las almas son independientes en cierta forma del cuerpo y que habitan el cuerpo durante un cierto tiempo y nos hacen conscientes de una realidad, es tomada realmente por el cristianismo como una base filosófica y teológica que los ayuda a armar todo el misterio de la famosa Trinidad. Es el fundamento del cristianismo. En esos primeros años, después de que en 333 mi tocayo Alejandro el Grande muere justamente cerca de Alejandría, de lo que hoy es Alejandría, decide fundar esta ciudad. Está en la desembocadura del Nilo, en el delta del Nilo, en el norte del actual Egipto, y es un puerto natural además. Entonces era un punto estratégico así muy importante, y el cristianismo empezaba a regarse. Ya vemos de Pablo, su carta a los Corintios, que realmente desde el punto de vista literario es de una belleza sorprendente. Parte, por ejemplo, del himno de la Comunidad Europea se toma de la carta de Pablo a los Corintios, porque les dice: no importan las lenguas, no importan las diferencias de los pueblos, tenemos un Dios, ¿no? Y no importa que tú seas negro, blanco, lo que sea, hay que seguir esta idea. Oye, ¿qué hay con esto de, hasta donde yo sabía, Alejandro Magno es quien planea que se haga esa gran biblioteca de Alejandría? No fue una idea de Alejandro. Alejandro era no la vio realizada, pero él quiso que se hiciera y no alcanzó a ver su construcción. Su maestro había sido, desde luego, un cuate, un poco del diablo llamado Aristóteles, ¿no? Nada más. Había sido, y de su padre Filipo también había sido un consejero cercano. Después de los intentos de los persas por dominar Grecia, que habían sido rechazados varias veces, recordemos la batalla de Salamín, una de las grandes batallas navales de todos los tiempos, una genialidad de no me acuerdo, ya se me olvidó el nombre, Lígoras me parece que fue el general espartano, que no siendo marino, comandó la flota griega y le partieron su mandarina en gajos a los persas, ¿no? Es asombroso. Eso fue después de las Termópilas. Fue después de las Termópilas. Bueno, el caso es que Grecia había quedado muy dañada, empieza a avanzar Alejandro desde Macedonia, que queda en la región de Tesalónica, en lo que hoy es más o menos la región de Albania, Bulgaria, más o menos sería Macedonia. Avanzan hacia el sur, pero era de habla griega. Que fíjate que, entre paréntesis, curiosamente, en Macedonia existió una ciudad conquistada por Filipo, y esa ciudad se llamaba Olinto, precisamente. Sí, es cierto. Tu nombre viene de una ciudad griega, de Tesalónica, la región norte de la actual Grecia. Bueno, el caso es que avanza, domina inmediatamente el territorio griego, pero era de habla griega, y sigue avanzando hacia el oriente. Todavía se recuerda la batalla con los persas. Discúlpenme ustedes, muchachos, pero voy a citar a Jode Kiros, Jode Endecaetes, Cayeti, Enomiceto, Eina Gios Tubucolu, Epaisen Ente Comemet Alon Tinon Paidon.
ese es, digamos, griego clásico, Wow. y es Alejandro con su prodigiosa Sí, memoria. Ay, Dios sí, mío. sí. es cuando los persas recogen, digamos, la visión de la derrota y le dicen: ¿te acuerdas cuando tenías 10 años, Artajerjes, que jugabas con mi hijo? Y que desde niño se veía que tú ibas a ser el rey. Nada más que llegó Alejandro y le dio toda su mano. Quitó la silla. Pero el imperio persa era un imperio de un lujo y de una magnificencia sí. que los griegos, pero ni yendo a bailar a Chalma, Sí, sí. se imaginaban. Bueno, Así es. este cuate avanza hasta la India y deja Sí. secuelas hasta el Karakorum, o sea, toda la región de Pakistán, noroeste de la India. Ya no puede seguir avanzando porque el propio ejército Ya no quiere. dice: Ya eran años. ya basta, ¿no? Y se regresa. Pues él ya no alcanzó a regresar, muere. Antes de Muere regresar. envenenado, muere de cólera, muere de quién sabe qué, lo mataron sus generales, lo que Sí. sea, pero él deja a Ptolomeo, que era uno de sus generales, en el norte de Egipto, y deciden fundar una ciudad en su nombre, la ciudad de Alejandría. Para eso ya se había casado con Roxana, que era una La persa. porque además Alejandro era un táctico de una inteligencia. No, fue bárbaro. Prodigiosa, ¿no? Y además con Hacían casar joven. a sus generales, mueren a los 33 años, Sí. igual que Cristo. Igual que Y además siendo el conquistador más grande de todos los tiempos. Y murió a los Sí. 33, imagínate O nada sea, se más. va No, con Gengis Khan, pero Bueno, pero el Kubilai Khan había recibido ya como herencia toda el Asia Central. Él, y expande, desde luego, hablando de los jinetes mongoles. No, Alejandro es el que desde Va el norte conquistando. de Grecia Sí. hasta la India, pasando obviamente por Egipto, conquista, es la etapa griega de Egipto. Y sientan las bases para que después Constantinopla, antigua Bizancio, se convierta en el centro estratégico del Medio Oriente y enclave del cristianismo muy posterior, obviamente. Estamos hablando de 300 años después. Cuando Sí, muere. es probable, sí. es Vámonos a un corte que Ya nos el pobre está David ya está haciendo hasta señas atrás. ya David. lleva media mano comida de la angustia. Aprovechamos para agradecerle su apoyo en cabina. Vamos a un corte y regresamos Sí, sí. en un momento. Corporación Inmanente. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.